Buenas noches, mi nombre es Fabián Zambrano. Bienvenidos al programa Capacítate 5, Gastronomía y Manejo de Alimentos y Bebidas. Este programa llega a ustedes gracias a Diario El Universo con el aval académico de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil a través de su sistema de educación a distancia. Les recordamos que pueden escucharnos todos los lunes en el dial 89.3 y revisar nuestra página web www.eluniverso.com/capacítate. El día de hoy vamos a ver la clase número 4, en la cual vamos a conocer un poco lo que son las técnicas de cocción y técnicas de preparación y montaje de platos, ¿sí? Como en cualquier actividad productiva, nosotros necesitamos aplicar métodos y técnicas de transformación. En nuestro caso, lo que vamos a hacer es aplicar técnicas de cocción, de transformación de alimentos. La primera técnica es la de rehogar, en la cual es una técnica básica que sirve para obtener un mix de sabores. Se aplica con las siguientes características. Siempre la vamos a hacer a temperatura baja, con poca grasa y con un movimiento constante. Normalmente en nuestra cocina ecuatoriana se lo llama también refrito, sofrito, en otros países le llaman ahogado. Entonces es básico porque fundamentalmente va a dar mucho sabor a las preparaciones. La segunda técnica es el saltear. Es una técnica de cocción rápida que se aplica generalmente a trozos de carne pequeños y troceados, con o sin hueso. Además, se puede hacer con vegetales blanqueados o crudos para darles temperatura y sabor. Se aplica en las siguientes características. Para un salteado debo yo tener temperatura y llama violenta o alta, quiere decir muy fuerte la llama. Debo utilizar poca grasa y el movimiento circular debe ser envolvente, debe moverse muy rápidamente. El objetivo de esta técnica pues es sellar y marcar los géneros cárnicos, calentar vegetales y darle sabor. La tercera técnica es la fritura. Es una técnica de cocción que se aplica en aceite o grasa abundante, en la que el producto a ser frito debe sumergirse en este medio graso a una temperatura adecuada, considerando su tamaño y tipo de alimento. ¿Qué quiere decir esto? Que a un tamaño más grande, la temperatura debe ser menor, y a un tamaño de producto a ser frito más pequeño, la temperatura puede ser mayor. La temperatura debe oscilar entre 275 grados Fahrenheit a 350 grados Fahrenheit. Alimentos, como les explicaba, que no deben ser muy grandes ni en piezas enteras. El objetivo de una fritura, pues, es que el producto salga crujiente por fuera, cocido, tierno y jugoso por dentro. Rustir es una técnica en la cual se aplica la cocción para géneros cárnicos, pescados y mariscos en un horno. También se la conoce como asar al horno. La temperatura del horno generalmente se le aplica a 300 a 350 grados Fahrenheit, aproximadamente entre 180 y 200 grados centígrados, para piezas enteras y cortes específicos. Muchas veces, en el momento que yo voy a rustir o a hornear al horno, vamos a tapar con ciertos elementos como puede ser el papel aluminio, como plásticos especiales, o simplemente entra el producto sin ningún tipo de cobertura. El objetivo de rustir o de asar al horno es sellar por fuera, que el alimento quede tierno y muy jugoso por dentro. Asar a la parrilla o parrillada que conocemos nosotros es una aplicación que se realiza en una parrilla a calor directo por radiación. Se lo aplica con carbón vegetal o con carbón mineral, conocida como piedra volcánica. La temperatura que se aplica en esta técnica es de 350 grados Fahrenheit. Se aplican las vueltas. Significa que en algunos productos puedo dar 2 vueltas y en otros productos puedo dar 4 vueltas. Depende del tamaño del producto, ¿sí? Otra de los condicionantes para yo asar a la parrilla es que el producto debe ser hidratado constantemente para que no salga muy seco. El objetivo es sellar y marcar que quede dorado, jugoso y tierno.
con mucho sabor. Asar a la plancha. Se aplica igual el calor directo, en la que su cocción se realiza sobre una placa metálica de hierro negro por contacto y radiación directa con calor seco. La temperatura aplicable es de 300 grados Fahrenheit a 350 grados Fahrenheit, de 160 a 180 grados centígrados. Se trabaja con poca grasa o sin grasa y normalmente solo se da 2 vueltas al producto. El objetivo es sellar y cocer. Debe quedar dorado, jugoso y tierno el producto al momento de servir. Otra de las técnicas muy utilizadas pues es el hervir. Se aplica a casi todos los alimentos con excepción de preparaciones en pastelería. Se basa fundamentalmente en la cocción en un medio líquido o en agua, en un caldo o en un fondo en ebullición. Muchas veces nosotros entendemos el hervir, el poner el producto en el líquido en ebullición, también decimos vamos a hervir las papas o la yuca, ¿sí? Si bien es cierto, hervir solo es en un método líquido, en un modo líquido, pero en incorporar el producto en este líquido hirviendo también se lo dice como hervir el producto, ¿no? Estofar, pues es una técnica de tiempo muy prolongado, muy largo. Se utiliza generalmente para piezas de carnes duras, a temperatura o llama baja, con un recipiente tapado. Se debe evitar la pérdida de líquido por evaporación, manteniendo gran parte de los jugos iniciales y reteniendo de esta forma los sabores y aromas de los alimentos componentes. La cocción al vapor es muy utilizada para mantener los nutrientes en los alimentos. El alimento no debe topar el agua que está hirviendo. Solo el calor del vapor es el que realiza la transformación y la cocción del producto. Estas son las técnicas de cocción en las más utilizadas en la cocina. Vamos ahora a hablar lo que son las técnicas de corte. Normalmente las técnicas de corte o el picado de vegetales o de frutas es muy importante en la cocina, ya sea por sus formas o por sus medidas. Muchos de los establecimientos tienen las medidas estandarizadas para que en el plato los productos se vean en las mejores condiciones. Cuando hablamos de técnicas de corte de los vegetales, de tubérculos, de hierbas, necesitan ser cortados técnicamente, para lo cual en la cocina se determina cortes universales, con medidas específicas. Obviamente esto estará condicionado al tamaño de los alimentos, para evitar el demasiado desperdicio. Así tenemos los siguientes cortes básicos. Tenemos el Fine Brunoise, que tiene una medida de 1.5 milímetros, es un cubo que tiene los 6 lados del mismo tamaño, como ustedes pueden observar en la cartilla a continuación. Tenemos un Brunoise, que son cubos igual de 3 milímetros por cada lado. Se lo utiliza mucho, por ejemplo, para hacer el rehogado o el refrito. El cubo pequeño son cubos de 6 milímetros por lado. Normalmente estos cubos pequeños se lo utiliza para ensaladas. El cubo mediano, que tiene una medida de 12 milímetros por lado, se lo puede utilizar para sopas, para ensaladas, para presentar muchas de estas preparaciones. El cubo grande, estamos hablando de una medida de 2 centímetros, en ciertos vegetales se lo puede utilizar igual para sopas, fundamentalmente así. El Fine Julienne o juliana fina es un tipo de bastón como una papa frita que tiene 5 centímetros de largo por 1.5 milímetros por lado. Este corte ya no se lo utiliza mucho porque al ser muy pequeño, en el momento de hacer una cocción se destruye y se vuelve un puré. La juliana sí es uno de los cortes que más se utilizan, tiene 5 centímetros de largo y 3 milímetros por lado. El bastón es más o menos lo que nosotros conocemos como la papa frita, igual tiene 5 centímetros de largo por 6 milímetros por lado. La paisana son cortes que se hacen por lados, pueden ser en forma de triángulo, pueden ser en forma de cuadrado o redondo. Finalmente, el último corte universal considerado es el torneado, que tiene una forma
como un barrilete de 7 o de 5 lados, que normalmente tiene 5 centímetros de largo y su grosor oscila en 12 milímetros, como ustedes lo pueden observar en la primera parte de la lámina, ¿sí? Vamos a hablar, si ya estamos hablando de los cortes de los géneros cárnicos. Y al igual que en vegetales, las carnes también existen cortes básicos. Entre los principales tenemos, en el primer caso de las aves, pues las aves sabemos que se las puede cocinar enteras, cortadas en cuartos, en octavos o en presas, que lo conocemos normalmente. Como ustedes pueden observar en la lámina, tenemos en el centro el pollo entero, a su lado derecho estarían los cuartos, ustedes pueden ver la pierna unida ahí. Tenemos en octavos, que ya sería la parte superior y la parte izquierda, en lo que ustedes pueden ver ya las presas, ¿sí? Entonces, quedemos claro, puedo hacer un pollo entero, los cuartos es cuando del pollo saco solo 4 piezas, los octavos, que normalmente son las 8 piezas que salen del pollo en el momento de cortar. Y en la parte de abajo de su lámina ustedes pueden encontrar todo lo que se conoce como las vísceras, que estamos hablando que está incorporado el corazón, el hígado, la molleja, las patas y la cola. Normalmente la parte del tripaje ya no se lo comercializa, no se lo vende como antiguamente así lo era. Luego tenemos las partes de la res. Este ya obviamente al ser un animal más grande tiene muchas más partes, ¿sí? Tenemos, como ustedes pueden observar, tenemos en el lado izquierdo la parte de la cabeza, definido con el número 1, en la parte inferior de la cabeza el número 2, que es la papada, tenemos el 3, la oreja, el 4, la nuca, el cuello o el pescuezo, el 5, el lomo de aguja o cruz. Este lomo generalmente se encuentra entre la cabeza y el brazo delantero. El pecho, que está en la parte inferior con el número 6. El número 7 es la espaldilla. Y el 8 es la paleta, vaso o brazuelo, ¿sí? De ahí obviamente tenemos otras numeraciones en las cuales nosotros podemos encontrar la rodilla o chucuzuela, que se consume mucho en ciertas preparaciones. El número 2, que es la parte inferior del animal, que tenemos el vacío, el matambre y la falda, que son piezas bastante duras, generalmente se utiliza para hacer estofados, ¿sí? En la parte número 4 encontramos el lomo de asado, el lomo alto y el bife ancho, que son un poco ya las piezas un poco más finas, más suaves, que se consumen regularmente en una parrillada o a la plancha o a la parrilla, ¿no? El número 5 tenemos el lomo, en esta parte está el lomo de asado. El número 6 tenemos el lomo fino, que es la pieza más suave de la res, ¿sí? Es el músculo más suave que se cocina y obviamente es el más caro, ¿sí? Luego tenemos la cadera, la tapa de cuadril, la picaña o pajarilla, ubicado en el número 7, que son piezas igual que se utilizan mucho en lo que es a la plancha y a la parrilla. La picaña asada entera es bastante rica, bastante suave, bastante agradable. En el número 8 tenemos la bola redonda o pulpa negra. El 9 la nalga o pulpa blanca, que igual son un poco suaves, pero sí necesitan o requieren un procesamiento para ablandamiento. El 10 tenemos el salón, que es una pieza de carne bastante dura en la que se aconseja no cortarla, sino más bien cocinarla entera. En el momento que usted la corta, se vuelve más dura, ¿sí? El número 11 tenemos el rabo, que es que se utiliza mucho en caldos. Hay un caldo, una sopa muy internacional que es el consomé de rabo de buey, que es una de las delicias que se consume en Francia, por ejemplo. En nuestro país no es muy utilizado el rabo, pero da mucho sabor en una sopa. En el número 12 tenemos el osobuco, que es una parte de la pierna, la parte baja de la pierna antes de llegar a la rodilla, que le da un buen sabor, es un poco suave. Y finalmente tenemos la parte de las patas,
que son muy duras, tienen un alto porcentaje de colágeno, y el plato más tradicional en nuestra comida pues es el caldo de patas, que es muy rico, ¿no? Finalmente, ya sabiendo cómo cocinar, cómo cortar, vamos a entrar un poco a lo que es la técnica de montaje de platos. El montaje de platos se lo puede definir en dos grandes grupos. El montaje de plato tradicional, que obviamente es la forma como yo presento un plato al cliente, o en el caso de la familia, cómo presento mi plato en la casa en el momento de comer. Muchas veces en el aspecto tradicional o en el montaje tradicional se utilizan las manecillas del reloj para determinar en dónde pongo cada uno de los alimentos. Si ustedes ven en su afiche, generalmente yo defino, por ejemplo, de 12 a 3 yo puedo poner ahí el género cárnico, de 9 a 12 puedo poner lo que es el carbohidrato o el arroz. En la parte de las de 4 a 6 de la tarde o a 7 de la tarde puedo poner yo los vegetales. En fin, ya la forma de presentar el plato en forma tradicional es utilizando las manecillas del reloj, ¿sí? Y la no tradicional, que es un poco la moderna, la que se utiliza en la actualidad, es en la cual el chef puede aplicar su creatividad, su parte artística. Se definen dos corrientes normalmente en el momento de montar un plato, modernamente hablando. Es el cual es el estructurado, en la cual el plato, como ustedes pueden ver en la fotografía, se lo pone todo en el centro del plato y se lo va montando con un determinado tipo de altura, ¿sí? Tratando obviamente de que esta forma de presentar no dificulte la forma de comer o que el cliente se le dificulte su forma de comer, ¿sí? Y el segundo aspecto, luego de ver el estructurado, es el disperso, en la que todas las preparaciones están separados, como ustedes lo pueden ver en la foto. Generalmente este método disperso se lo puede utilizar en fuentes, en bandejas, tratando de presentar un plato, una comida en las mejores condiciones, tanto del aspecto visual. Recordemos que siempre nos han dicho, la comida primero entra por los ojos. Entonces, es muy importante este tipo de técnicas. Nada está dicho, nada está especificado. Usted puede montar el plato como usted lo crea conveniente. Simplemente con que se vea bien, artísticamente bien, y que los alimentos estén sanos y bien preparados. Les recordamos que pueden escucharnos todos los lunes en el dial 89.3 y revisar nuestra página web www.eluniverso.com/capacítate. Para mí ha sido un gusto, soy Fabián Zambrano y hemos terminado nuestra cuarta clase. Gracias.